Buen día, profesora María de los Ángeles y compañeros. Mi nombre es Roberto Vite, de la licenciatura de Derecho, y mi tema a presentar es el acoso laboral en los centros de trabajo de la Ciudad de México. El acoso laboral, o también llamado mobbing, del inglés asediar, acosar o acorralar en grupo, es un problema social que consiste tanto en la acción de hostigar uno o varias personas, conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador. Esta persona o grupo de personas recibe una violencia injustificada a través de actos negativos y hostiles. Citando los tres tipos de acoso existentes que más adelante desarrollaremos, son el acoso horizontal, en sentido vertical y en sentido vertical descendente. Dicha violencia se produce en forma sistemática. El presente trabajo tiende a hablar sobre el acoso laboral hacia hombres y mujeres que prestan un servicio ante un empleador y la manera en que esto violenta sus derechos. Aunado a esto, tocaremos temas pertenecientes al hostigamiento laboral, incluyendo los antecedentes históricos, en donde el científico sueco Heinz Lehmann investigó el fenómeno desde la década de los 80 y fue quien utilizó por primera vez el término mobbing para referirse al problema. Otros autores destacados en el estudio del acoso moral del mobbing son Escudero Francisco y Vivar Silvia. De acuerdo a elementos específicos del protocolo, iniciaré mencionando nuevamente el título, y es el acoso laboral en los centros de trabajo de la Ciudad de México. La justificación del tema que presento y se desarrollará a continuación es de importante conocimiento y comprensión para las personas en general, pero particularmente será de mayor beneficio para nosotros estudiantes de Derecho derivados y aquellos hombres que prestamos servicios ante un empleador. Como fuente inagotable e imborrable de la historia, he tratado de compilar datos materiales que han logrado subsistir a través de toda clase de cambios y se han conservado hasta fechas presentes sobre el tema, el acoso laboral y hacia los trabajadores de la Ciudad de México. La cosa que me motivó a indagar sobre el tema del acoso laboral, o también llamado mobbing, es que constituye formas de violencia en el trabajo, con consecuencias graves para los trabajadores que la padecen, sus familias, sus empleadores, las corporaciones y las instituciones. Con relación a mi planteamiento del problema, el presente trabajo tiene como objeto la presentación de un problema común en la sociedad, utilizada como herramienta de presión y de las relaciones de poder existentes entre los trabajadores y los empleadores. El acoso laboral debe ser entendido como una relación de poder existente entre empleador y el trabajador que está sometido a una serie de condiciones que quebrantan su estado. Para que estas relaciones realmente se puedan formar, necesitan de un estado de superioridad por parte del empleador, situación que es facilitada por el trabajador a partir de su necesidad de mantener sus condiciones mínimas, lo que trae como resultado la aceptación de este último del maltrato por parte del empleador. El problema principal en general de este proyecto es el acoso laboral o mobbing, que constituye una forma de violencia y de discriminación que afectan el acceso, goce y disfrute de los derechos e igualdad de tanto para hombres como mujeres, de padecidos en sus centros de trabajo. Particularmente indagaré sus antecedentes, definiciones, los sujetos participantes, los tipos de hostigamiento, las posibles causas, consecuencias y su regulación en el ámbito nacional. Todo esto dentro de la Ciudad de México, tocando los temas existentes relevantes en el año 2019. La pregunta general y pregunta específica. La pregunta general consiste de esta manera: ¿cómo se estructura la regulación del acoso laboral en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional? Y las preguntas específicas consisten en determinar en qué género es más frecuente el hostigamiento laboral, cómo la normativa nacional aborda el problema y da una posible solución, cuáles son sus factores y la normativa laboral le da importancia adecuada. Mi hipótesis: el hostigamiento y el acoso laboral es un fenómeno cada vez más común en los ambientes laborales en el que influyen múltiples factores, entre ellos una ineficiente capacidad en el desarrollo de las relaciones interpersonales y los ambientes organizacionales disfuncionales. Constituyen un problema nacional creciente que aún es en gran parte ignorado y subestimado, y que puede acarrear consecuencias negativas. Las consecuencias en su entorno laboral tienen repercusiones económicas, ya que se relacionan directamente con la productividad del trabajador y de la empresa, tales como absentismo, rotación de personal, pérdida de efectividad y productividad, aumento de accidentes e incidentes y deterioro del clima laboral. Algunos estudios muestran que el acoso laboral es más frecuente en las mujeres que en los hombres, lo que apunta a una clara discriminación por razón de sexo o al ejercicio de dominio del hombre hacia la mujer en ciertas sociedades. La hipótesis que se plantea para una posible solución consiste en los siguientes pasos. 1. Realizar protocolos de prevención de acoso laboral internos en los centros de trabajo. 2.
plantear una acción pronta de solución del problema, la cual puede consistir en designar a un mediador mediante acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores y, de ser necesario, promover la negociación de los conflictos laborales. 3. Dependencias gubernamentales que puedan conciliar y dar pronta solución mediante sentencia a los problemas laborales. Y por último, 4. Que la legislación nacional otorgue mayor importancia a este tema y edificar la normativa necesaria para sancionar a quien sea necesario. El objetivo general y específicos. El objetivo general consiste en conocer en qué consiste el problema social del acoso laboral. Los objetivos específicos consisten en conceder los antecedentes históricos del hostigamiento laboral, definición del acoso laboral o moving, sus principales sujetos participantes, los tipos de acoso laboral que existen, sus causas, consecuencias y su reglamentación internacional y nacional. Dentro del marco teórico iniciaré mencionando que en los últimos años algunos titulares de noticias en México comenzaron a ser más persistentes en torno a eventos relacionados con la violencia en los centros de trabajo. Se les había difundido con el nombre de acoso laboral. Pero es prudente iniciar desde la definición, en donde la palabra moving deriva del término inglés move, que significa una gran multitud de personas reunidas de manera desordenada y con la intención de causar problemas o generar violencia. La disciplina jurídica ofrece su definición del acoso laboral a través de la Organización Internacional del Trabajo como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, la ofende o la amedrenta. En la revista de Derecho y Realidad, la licenciada Cindy Villamil nos menciona que el acoso laboral debe ser entendido como una relación de poder existente entre empleador y trabajador, que está sometido a una serie de condiciones que quebrantan su estado. Los antecedentes históricos es un tema que se viene estudiando desde la década de los 80, inicialmente en Noruega y Suecia, realizada por el Comité Sueco de Seguridad y Salud Ocupacional de Estocolmo, liderada por el científico Heisley Mann. Como en todas las relaciones, independiente de su naturaleza en el acoso laboral, concurren al menos dos agentes implicados: activos, que son los acosadores, o pasivos, que son las personas acosadas, en las que sus características de los activos gozan de humillar a sus víctimas y les impiden producir normalmente. Si se trata de un superior jerárquico, suele asignar trabajo de poca valía o tareas con el objetivo de reafirmarse en su papel de poder. Los pasivos o acosados pueden ser cualquiera, generalmente se piensa que son las víctimas, son personas débiles o inseguras, pero no siempre ha sido así. En muchos casos son personas altamente capaces o productivas que reaccionan en contra del autoritarismo. Como se había mencionado previamente, en el hostigamiento laboral existe la tipología, donde la tesis 1A CCL2, diagonal 2014, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, clasifica el acoso laboral en 3 niveles. El primero es el horizontal, y este es cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros. El segundo es la vertical descendente, en el que sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto a la víctima. Y el tercero es el vertical ascendente. En este ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe. Las causas no siempre son atribuibles a las condiciones de trabajo dentro de la organización. Esto es porque en muchos casos de los tratos hostiles, desiguales o violentos obedecen a la producción de estereotipos o roles de género, así como a conductas y prácticas sociales discriminatorias en perjuicio de las minorías o grupos vulnerables, es decir, las mujeres, los migrantes, los miembros de alguna etnia, los homosexuales, los discapacitados, etc. Pero cuando los problemas fuera de la organización generan conflictos laborales en su interior o por actitudes o creencias personales, se generan conductas abusivas. Se hace evidente que la organización es tolerante frente a estas o omisa en su responsabilidad de prevenirlas. Las consecuencias. De conformidad a lo que señala la investigadora mexicana Gabriela Mendizábal Bermúdez, las consecuencias que derivan del acoso laboral pueden tener un impacto distinto en cada trabajador que lo padece. Estas varían de acuerdo al sexo, la edad, la condición social, la personalidad, la preparación académica, la experiencia, etc. Dentro de sus consecuencias existen aquellas en el entorno laboral. Estas consecuencias tienen repercusiones económicas, ya que se relacionan directamente con la productividad del trabajador y de la empresa, tales como el absentismo, rotación de personal, pérdida de efectividad y productividad, aumento de incidentes, accidentes incluso, y deterioro del clima laboral. En la regulación del acoso laboral en el ámbito internacional tenemos los derechos humanos.
En este ámbito, no existe tratado internacional destinado expresamente a regular y sancionar el acoso laboral. Sin embargo, en tanto sus conductas vulneren el derecho a la igualdad y no a la discriminación en el trabajo, así como la dignidad y la salud del trabajador, son aplicables los siguientes convenios. Tenemos el primero, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Constituye el pilar del sistema universal de los derechos humanos. En su preámbulo menciona que las naciones reconocen la importancia de garantizar los derechos fundamentales del hombre, la dignidad, el valor de la persona humana, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Dentro de esta declaración, en su artículo 1, nos menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están en razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En su artículo 2, toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. En su artículo 23 dice que toda persona tiene derecho al trabajo, libre de elección de su trabajo, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Un segundo pacto internacional que mencionaré es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde México se adhirió a este pacto el 23 de marzo de 1981. Por lo tanto, tiene la obligación de observar las disposiciones y siguiendo con la relación al derecho de trabajo. En su artículo 6, los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y que tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. En el artículo 7, los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona que gocen de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que aseguren en especial una remuneración, un salario equitativo e igual por su trabajo valor, seguridad e higiene en el trabajo, igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo, de acuerdo a la categoría superior que les corresponda. Y tercero, tenemos el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo, con sus siglas OIT. En México, la Organización Internacional del Trabajo se ingresó en septiembre de 1931. Desde entonces cuenta con una delegación permanente en el Consejo de Administración para la representación del gremio trabajador, en donde resaltan dos convenios. El primero es el Convenio 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, y el Convenio 111, relativo a la rediscriminación en materia de empleo y ocupación. La regulación al acoso laboral en el ámbito nacional. Cabe destacar que en México no contamos con una normativa de fuente legislativa expresamente diseñada para definir, regular y sancionar esta conducta. Si bien es cierto que a finales del año 2012 se adicionó el artículo 3 bis en la Ley Federal del Trabajo para definir el hostigamiento en el ámbito laboral, quedando de esta manera. Artículo 3. Para efectos de esta ley, se entiende por hostigamiento al ejercicio del poder una relación de subordinación real, la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Esta definición es incompleta y reduccionista, ya que limita el reconocimiento de la conducta a la relación asimétrica entre el empleado y el empleador, es decir, únicamente reconoce el acoso laboral de tipo descendente y, como se expuso páginas arriba, de conformidad con la posición jerárquica que ocupan personas involucradas. La definición hasta ahora más completa del acoso laboral, que fija criterios y señala las conductas, así lo configuran y cuáles no pueden ser exigencias inherentes al empleo, es de origen jurisprudencial. En febrero de 2014, la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre los ciertos criterios que un trabajador víctima de esta conducta debe acreditar, y señaló que el acoso laboral o mobbing puede reclamarse mediante vías distintas, como la penal, administrativa, civil o laboral, o de ello conformidad con la pretensión que demande el afectado. La metodología o métodos técnicas de investigación. Este es el último tema. Se trata de un modelo de técnica de investigación cualitativa a partir de datos recolectados de distintos documentos de una diversidad de autores. Se usan libros, tesis normativas nacionales e internacionales, revistas y páginas web. Todo esto relacionado al tema de acoso laboral en centros de trabajo de la Ciudad de México. Los estudios han permitido identificar que el abuso en una interacción de problemas es un problema social en el que estuviera presente la simetría del poder, o al menos el acosador así lo considera. Bueno, esto ha sido mi presentación del tema sobre el acoso laboral para los trabajadores del centro de la Ciudad de México. Estoy muy agradecido por su atención.